Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega del canal, una entrega de cine histórico, una entrega muy especial, lo prometido es deuda. Vamos un poquito tarde, pero es que el calendario y la agenda no me ha permitido ir al cine hasta hace muy poquito, entonces estamos grabando casi a las pocas horas de ver este Gladiator 2. Y para hacerlo, pues me he venido con Óscar de Historia, que teníamos eso pendiente. Ya hicimos el Those About to Die, ya hicimos ese análisis de ese producto que estaba en Prime Video para su canal, y prometimos que cuando saliera Gladiator 2 pues lo haríamos lo mismo, pero en Calamares. Podréis ver el vídeo en su canal, en Historia, en YouTube, y podréis escuchar el podcast en iVoox, Spotify, en todas las plataformas en Calamares a la Romana. Y dicho esto, Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Hola Sergio, buenos días. Para mí es un enorme placer estar aquí en el podcast de Calamares a la Romana para hablar acerca de una de las películas más esperadas del año, como es Gladiator 2. Y yo creo que, nos van a salir agujetas en la lengua de tanto hablar, tanto despotricar y tanto desmontar. Bueno, pues las expectativas diríamos que ya eran bastante bajas. Ya íbamos a ver esta película sabiendo que nos podíamos encontrar un producto que no iba a tener rigor histórico. Vamos a intentar hacer un análisis global, enfocando todos los aspectos, tanto la parte de rigor, que como historiadores que somos, está claro que no podemos obviar, la tendremos que mencionar, para aquel que le interese profundizar sobre los detalles históricos. Que no todo el mundo le guste, perfecto. Que no todo el mundo pueda decir, es que, claro, es que os centráis en el rigor, somos historiadores, nos centramos en el rigor, sabemos que es un producto de entretenimiento y lo tenemos clarísimo, es un producto de Hollywood, es un producto que está hecho para que la gente vaya al cine y disfrute y se emocione, y no para que aprenda historia con esta película. Sería un error, ¿verdad, Óscar?, pensar que alguien va al cine a aprender historia con este tipo de películas. No sé cómo lo ves tú. Yo pienso que no es lo más lógico. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Aquí todo lo que diremos parte de la base de que no esperamos que una película tenga el rigor histórico porque es un producto de entretenimiento y su objetivo es entretener a la gente, no enseñar la historia. Así que nosotros siempre vamos a las películas, no solo las de Hollywood, sino a cualquier película o a cualquier serie en general, sin ninguna pretensión de que sea rigurosa porque no es el objetivo. Aquí el único problema, que siempre lo hemos mencionado, el único problema es que la gente vea un producto como este, un producto de entretenimiento, y se crea que sirve para aprender historia. Que se ha visto Gladiator 1, ¿no? Y se piensa que Marco Aurelio murió asesinado por su hijo Cómodo. O que se vea Gladiator 2 y que se piense, ¿no?, que Caracalla o Geta o Macrino murieron de esa manera. O que hubo, yo qué sé, tiburones en el Coliseo. Entonces, yo creo que absolutamente ningún problema con que la película sea una fumada muy grande y la disfrutas y te lo pasas bien, pero ojo, no pensemos que sirve para aprender historia. Es exclusivamente un producto de entretenimiento que sirve para entretener e incluso para inspirar a la gente a que descubra la verdadera Roma y descubra cómo era realmente el gobierno de Caracalla o de Geta o de Macrino a través de libros y de contenidos de internet que sean de calidad y que nos muestren la verdadera historia. Correcto. No hay un rigor marcado, está claro, pero yo lo que quiero es romper una lanza a favor del rigor, ¿no? Y a veces nos damos cuenta de que yo, sobre todo como novelista, como autor de ficción, que he hecho también ensayo, pero en la parte de ficción sé que la gente ve una novela y a lo mejor piensa, no es la verdadera historia de Roma. Mucha gente sí que lo cree. Y por eso yo me esmero, como muchos colegas de profesión, me esmero en tener todos los detalles al dedillo. Es decir, intento ser
lo máximo riguroso posible, por no decir que lo soy, porque siempre me nutro de fuentes clásicas, me nutro de investigaciones, de ensayos, y la historia en sí, ya, siempre lo digo, voy a hacer de nuevo un alegato para el que me conozca y el que nos siga, el que sea nuevo en el canal dirá, este tío que está diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que voy a hacer un alegato, es decir, la historia de Roma ya es suficientemente entretenida y divertida como para tener que ficcionarla o inventársela. Entonces, no cuesta nada, señor Ridley Scott, le voy a hacer ya el primer llamamiento al orden y le voy a decir, Ridley Scott, equipo de asesores, porque seguro que los tendrá, la historia ya es suficientemente divertida, entretenida, entusiasta, espectacular, como para hacer vibrar a la gente sin tener que inventar una trama con tanta ficción, ¿no? Porque al final hay pequeños detalles, como iremos nombrando, que creemos que son importantes y que la gente tiene derecho a que cuando vaya al cine que le expliquen lo que sucedió en realidad, o por lo menos lo que las fuentes nos dicen, que no sé si es más real o menos real, pero es lo que se tiende a pensar que es la verdad, ¿no? Entonces, desde aquí pienso que unos mínimos detalles sí que se tendrían que cuidar. Lo dijimos cuando analizamos Those About to Die, ¿no? Que no hace falta fliparse en exceso, sino que hay que ser consecuente y tener en cuenta que no hace falta inventar tanto, ¿vale? Porque la historia ya es muy atractiva. Entonces, pequeños detalles os los iremos nombrando, porque también creemos, como defensores del rigor que somos, defensores de la historia, creemos que tenéis derecho a saber cómo fueron las cosas, ¿vale? Entonces, ¿lo criticaremos más o lo criticaremos menos? ¿Os puede gustar más o os puede gustar menos? ¿Nos pueden criticar más o nos pueden criticar menos? Pero es de cajón que cuando sale una película o una serie de este tipo, el rigor se tenga que anteponer, se tenga que explicar, para que la gente sepa que cuando va a consumir ese producto, ¿verdad, Óscar? No es un producto real. Entonces, que no aprenda la gente yendo a esto. Que si quiere visitar o leer mis novelas, sí que aprenda, porque yo utilizo el rigor, es uno de mis pilares. Pero para Ridley y muchos guionistas, productores, directores, buscan otro objetivo, que es el objetivo de entretener y de hacer a la gente que disfrute. Ahora, es digamos, una versión muy difuminada de lo que es la realidad histórica de Roma. No vas a conocer cómo era la Roma del siglo II viendo Gladiator 2, ni mucho menos. Algún aspecto sí, pero en la gran mayoría creo que no. Yo he hecho prefería hacer esta reflexión antes de empezar el programa para que la gente que está escuchándolo o viéndolo sepa a dónde va a conducir el guión de hoy, porque hemos visto muchos análisis, yo ya he visto esta semana muchos análisis que pam, rigor, sí, pero hay que explicarle a la gente en principio qué es lo que vamos a analizar, por qué lo vamos a analizar y en qué nos vamos a basar y cuáles son nuestros principios. Y el que a partir de aquí no lo quiera escuchar, pues que ya no lo escuche, pero sí que es verdad que se perderá un gran análisis. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero incluso en el caso concreto y específico de Ridley Scott, diría que es todavía peor porque este hombre, este director, ha salido en entrevistas súper ofendido de que los historiadores estén poniendo a parir la película. Y él decía que la película, oye, salvo 4 bobadas, es súper mega rigurosa, ¿sabes? Es súper mega rigurosa y no entiendo por qué los historiadores la critican, porque ellos estaban ahí. O sea, es que ha dicho específicamente, ellos estaban ahí, entonces, ¿cómo sabían cómo era la antigua Roma si no estuvieron ahí? Oye, pues, hola, en eso se basa el trabajo del historiador, ¿sabes? Entonces... Es un hombre poco humilde, ¿no, Óscar? Sí. También, Ridley, porque al final reconoce, oye, mira, pues yo lo he querido hacer de esta manera, lo he hecho así porque me venía en gana, porque este es mi concepto, porque esta es mi intención y ya está. Pero, oye, faltar al respeto al historiador que le está criticando algo que tú ya sabes que no tiene rigor, encima, no te hagas el ofendidito, señor Ridley. No te ofendas tanto porque al final con Napoleón también hiciste una cagada monumental, o sea que... Y la primera de Gladiator, la primera tenía muchos errores históricos y muchos errores garrafales de rigor y te salvó pues porque fue un producto espectacular, porque tuvo una trama muy bien llevada, porque las escenas son muy bonitas, porque hay personajes que son muy impactantes y muy fuertes, y en este segundo, pues señor, que tengo que decirte, Ridley, te han faltado muchas cosillas. Sí, incluso ya que la estamos vinculando con la otra serie, con Those About to Die, eso me parece un producto mucho más honesto, en el sentido de que su director, Roland Emmerich, no te ha querido imponer el hecho de que, oye, que yo he hecho una serie súper rigurosa sobre gladiadores. No, o
O sea, él sabe perfectamente que ha hecho una fumada con todos los tópicos sobre el mundo de la literatura, con un montón de presentismo, y ya está. No trata de defender su rigor, mientras que este hombre, R, trata de defender su película como algo súper bueno. Y ya sabemos que no es el caso. Entonces, aquí sabemos, ¿no? Que no somos del club de fans de Ridley Scott. No, ni mucho menos. Y para empezar y entrar en materia más o menos, iremos más o menos avanzando un poco en torno al guión de la película. Ya os avisamos que este programa de hoy tiene muchísimos spoilers. O sea que si no habéis visto todavía la peli, no escucháis ni lo veáis. Esperaros a verla. Me ha contactado ahora un amigo que es también divulgador, con el que voy a grabar mañana, que me ha dicho, Sergio, tengo que ir a ver este sábado la película de Gladiator 2. Digo, no sé si vas a emitir el programa antes. Digo, no sé si verlo. Digo, no, digo, no lo veas. Digo, ves primero a ver la película, guárdate el programa para después y luego lo analizas. Entonces, vamos a destriparla, vamos a analizarla con detalle, vamos a tomarnos nuestro tiempo y lo vamos a disfrutar y vamos a hacer que lo viváis. Si lo habéis visto ya, perfecto. Si no lo habéis visto, por favor, poner el pause aquí, parad la reproducción y esperaros a acabarla de ver y luego seguís desde este punto, ¿vale? Porque de momento no hemos desvelado demasiado, pero sí que vamos a entrar ya en materia, ¿verdad, Óscar? Y vamos a analizar el inicio de esa película, que es Numidia, año 200 después de Cristo. No, vamos antes. Vamos a los títulos de crédito. A los títulos de crédito, ¿no? Que dice 16 años, Roma 16 años después de la muerte de Marco Aurelio, ¿no? Esto hiciste tú un reel donde lo explicabas, o sea que adelante, te cedo la palabra porque esto lo tienes como una herida y una espinita clavada ahí en tu alma, ¿verdad? Que tienes que sacar. Sí, es que te digo que no llevamos ni 30 segundos de película y ya se están cometiendo unos errores históricos que son también muy gratuitos, quiero decir, o sea, no es solo que se cometan errores, es que son muy gratuitos, ¿sabes? Porque podrían haber situado la acción, yo qué sé, en el año en el que efectivamente gobernaron Caracalla y Geta juntos, que fue el 211, pero no, les dio la gana poner el año 200. Que es un año que no concuerda con nada. Porque si hacemos unos rápidos cálculos, vemos que Marco Aurelio, en la historia, murió en el año 180, por lo cual 16 años después estaríamos en el año 196, lo cual no es el año 200. Después resulta que Geta y Caracalla gobernaron juntos brevemente en el año 211, así que no es el año 200. Pero es que después también, una vez que Caracalla mata a Geta, pues él está gobernando 6 años, entre el 211 y el 217. Mientras que en la película te muestran como que Caracalla solo gobierna un día. Lo matan al día siguiente de que él matara a su hermano. E incluso Macrino, el personaje de Denzel Washington, gobernó en la realidad, ¿no? Fue emperador, pero durante algo más de un año, entre el 217 y el 218. Y en la película lo mismo, te muestran que fue gobernador, que fue emperador durante un día o unas horas, ¿sabes? Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, nos movemos en una horquilla del 196 al 218 y ese 200 no encaja ahí por ninguna parte. Pero hubo errores en Gladiator 1, acuérdate también, que Cómodo también parece que gobierna unas semanas, unos meses, un año a lo sumo, ¿no? Y cuando sabemos que Cómodo también gobernó del 180 al 192, entonces estuvo 12 años en el trono. O sea que al final aceptamos que el rigor en esta parte no sea interesante, pero es tan sencillo como que simplemente hubiesen hecho constar que aquel era el año 211 y ya está. Sí. Eso es muy sencillo. Lo arreglas mucho más. Lo arreglas, empiezas bien, empiezas a lo grande, te coronas y tienes a los historiadores por lo menos tranquilos durante un periodo de nada, de muy poco, porque al final luego empiezan Numidia, año 200, la última ciudad libre del norte de África. ¿Cómo que, perdona? Cayo Mario le daría algo, ¿no? Augusto le daría algo. A todos los emperadores que vinieron después les daría algo decir Numidia, ciudad libre fuera de la órbita del Imperio Romano en el año 200 después de Cristo. Chico, joder, a mí me dices Tesifonte, Susa o cualquier
ciudad del imperio parto, del imperio persa, ya que estaba ahí un poco, estábamos casi a punto de cambiar la dinastía ya arsácida por la sasánida, en el 220 y poco, pero me dices que es una ciudad de Persia y me lo creo porque durante la película los emperadores le dicen al general que aún queda mucho por conquistar, al general Acacio. Persia. Pues coño, vete a Persia. Si es que Numidia, no me montes Numidia aquí. ¿Por qué me montas Numidia, tío? Es que no es creíble, porque Numidia llegaba siendo una ciudad, una región y una provincia romana desde hacía bastantes siglos. O sea, realmente estamos hablando de otro fallo de cálculo que dices, yo soy asesor histórico en ese momento y estoy mirando a Ridley Scott y le digo, Ridley, amigo, ¿y si ponemos en alguna ciudad de la frontera aparta, en vez de poner Numidia? Y Ridley, no, Numidia, tiene que ser Numidia. Y dice, bueno, pues al final no sabemos qué peso tiene un asesor aquí, ¿no? O qué importancia le damos, pero, oye, mantener un poquito el rigor. Son pequeños detalles que, aunque tú quieras hacer un producto de entretenimiento, si lo haces así, con un poquito de rigor, ganas mucho más. Yo entiendo que ganas mucho más, porque como la primera parte de la película a mí me entretuvo, o sea, me gustó, la parte de la batalla está muy bien creada, está muy bien elaborada, muy bien trenzada y tal, digo, si me pones estos dos pequeños detalles al principio que ya me animan, digo yo, mira, al final me lo puedo llegar a creer y todo, y disfrutarlo, y digo, hostia, pues no vamos tan mal, ¿no? Porque al final la película al principio empieza fuerte, o sea, empieza como tiene que empezar, como empezó la primera, ¿no? Con una gran batalla, con la épica aquí al tope, ¿no? En un momento de máxima tensión, un momento de conquista, donde se ven las legiones romanas haciendo lo que tienen que hacer, y al final ese pequeño detalle de poner Numidia y cambiarlo por Persia, en algún lugar de Persia, pues oye, hubiese cambiado mucho la historia. No cuesta nada mantener estos pequeños detalles. Y yo te he dicho antes de grabar, digo, yo voy a erigirme un poco en el defensor de Gladiator 2, ¿no? Pero es que hay cosas que dices, macho, tío, asesores, algo podréis decirle a Riley. A lo mejor Riley es un tío que no permite que le digan nada, ¿no? Y cuando se le mete una cosa en la cabeza dice, no, es que yo he dicho que es así y es así. Que esto es un producto de entretenimiento. Y el otro, ya, pero un poquito de rigor. Que no, que es entretenimiento. Que yo soy el director y yo digo lo que se tiene que hacer. No sé, chicos. Sí, yo te digo que en este vídeo vamos a jugar a un juego de rol en el que tú eres el poli bueno y yo soy el poli malo. Porque a mí no me ha gustado nada, pero no ya desde el punto de vista del rigor histórico, sino desde el punto de vista cinéfilo, desde el punto de vista del entretenimiento. Hay muchas cosas que no me encajan aquí, o sea, muchas cosas que flojean en el guión, en la construcción de personajes y demás. Por ejemplo, en esta primera escena, ¿no? En una ciudad de Numidia, hay muchas cosas que no me encajan. Como por ejemplo, ¿por qué hay una ciudad pegadísima al mar? O sea, me refiero, una ciudad que construye su muralla justo pegada al mar, ¿sabes? Que no hay nada más. O sea, que te puedes tirar de la muralla al mar. Es como un plan. Suena un poco raro. O sea, una ciudad ahí tan pegadísima al mar. No sé. Pero bueno, lo dejamos pasar. Para que lleguen los barcos. Óscar, para que los barcos puedan impactar contra la muralla no hay ningún problema. O sea, esto todo está... A mí me resulta muy extraño, pero vale, lo dejamos pasar. Pero después tú dices eso, de Numidia, la última ciudad libre y yo en plan, hola, nos hemos cargado toda la historia de la África romana, desde las guerras púnicas, después, ¿no? La guerra de Yugurta, bueno, un montón de cosas nos las hemos cargado, pero vale. Pero yo creo que lo peor es la relación entre el protagonista, entre Jano, ¿no? Después Lucio, y su esposa, que me parece que muere muy pronto y, ¿sabes? Que es un error de guión, un error de construcción de personaje, porque no nos da tiempo a empatizar con esa muerte. Me refiero, en la primera película, la Gladiator original, tú primero conoces a Máximo, conoces que es un tipo justo, que es un tipo fuerte, no sé qué, no sé cuánto, que es un tipo familiar, que echa de menos a su familia, tal y cual. Y una vez que has conocido al personaje, pues matan a su familia y a ti te da pena. Te da pena porque te da pena por él y te da pena por ellos porque eran unos inocentes que estaban en su villa, ¿no? Tranquilamente, sin hacer daño a nadie y los vienen a matar.
Mientras que aquí, a los 5 minutos de película, ya la mujer está muerta y no te da pena. No te da pena porque apenas los conoces, apenas conoces al personaje principal, apenas conoces a ella y es como en plan, hola, pues vale, se ha muerto, vale. y también tengo que decir otra cosa, y es que aquí, o sea, la mujer está participando en la guerra, está participando en la batalla. Y es como en plan, oye, si participas en una batalla, pues corres el riesgo de morir, ¿sabes? O sea, eso es previsible, me refiero. Que una vez que ellos se ponen las armaduras, que se ponen a guerrear en la batalla, pues tú sabes que tienes la posibilidad de morir. O sea, me refiero, ya me parecía súper previsible. Mientras que en la primera, pues la familia de Máximo es súper inocente porque no participa en ninguna batalla. Están súper tranquilos en su villa y vienen a matarlos. O sea, son plenamente inocentes. Mientras que en esta película la chica no es inocente en el sentido en el que está participando en una batalla en la que hay víctimas y pues ella es una de ellas. Pero así que yo creo que no te permite empatizar con la pérdida de Lucio, porque ni los conocemos, ni piensas que es una mujer súper inocente que no se merecía morir de esa manera tan cruel, no sé. Yo es que no empatizo con esa pérdida. Sí que es verdad que es más cruel, es más dolorosa la muerte de la primera y evidentemente son personajes que son gente civil, que está en su villa tranquilamente. Entonces, al intentar querer reimitar, ¿no? Porque no deja de ser durante todo el guión, nos vamos a dar cuenta durante toda la trama de la película, que es una reproducción de lo que fue Gladiator 1, ¿no? Entonces, innova. Yo pienso que se tendría que innovar, ¿no? Y es lo que tú dices, también tienes razón, no te da tiempo a empatizar porque tampoco la conoces. Estás en un marco de guerra y en ese marco en el cual se desarrolla esa primera escena, esa primera gran batalla, todos los que están allí defendiendo las murallas son susceptibles de empatizar con ellos porque todos mueren, ¿no? Al final, desde el primer arquero hasta el hombre que cae, hasta que al que le atraviesa el virote aquel del escorpión que lanzan, que dices, hostia, si te lanzan un escorpión desde un barco, cómo va a ir en línea recta si tiene que pasar una muralla, ¿no? Entonces, esos detalles que, ojo, que a mí la primera escena de la batalla me ha parecido muy, muy bien lograda. O sea, muchos efectos especiales, muy interesante, dejando estos detalles de que no haya ni un espigón ni nada hasta llegar a la muralla, pero sí que es verdad que está muy bien traída, tiene acción a raudales, tiene dureza, tiene escenas crudas, tiene escenas realmente dolorosas y que hacen vibrar a la gente porque son espectaculares. Se nota que hay ahí millones de dólares invertidos en CGI, en actores, en efectos especiales. Entonces yo tengo que decir que a mí me gustó, pero sí que es verdad que coincido contigo que realmente no tiene la misma fuerza ni el mismo peso esa muerte que la que tuvo, por ejemplo, la de la familia de Máximo. Y también tengo que decir que a mí, desde el principio, ver al muchacho Jano en las murallas allí defendiendo y de pam, pim, pam, y ya vienen los romanos, ¿no? Entonces, parece como que fuera algo que nos esperaran y como que el odio ese que tiene a Roma, cuando todos sabemos que es Lucio ya, ¿no? Ya partimos de la base de que sabemos de que es Lucio, aunque no lo quieran dejar entrever, me da la sensación de que es muy forzada, ¿no? Es como, pam, yo hubiese hecho una intro explicando algo más, hablando de la situación política del momento de la ciudad, por ejemplo, está bien logrado porque va al grano, ¿no? Porque al final son no sé cuántas horas de película y si empiezan, seguramente cuando salga el montaje del director, porque la saldrá, a lo mejor hay una escena más larga, ¿no? Pero sí que es verdad que falta un poco más de contenido, ¿no? Dan por hecho muchas cosas y van directamente al meollo y, claro, entretiene, es espectacular. Pero a mí me ha faltado algo también al principio, me ha faltado algo. Y eso que me gusta, porque yo cuando empecé dije, bueno, los 15, 20 primeros minutos de película dije, hostia, pues mira, al final me voy con un... Si hubiese acabado ahí, me voy con buen sabor de boca, ¿no? Porque es entretenida. De momento, hasta este punto, hasta la batalla, me estoy entreteniendo. Yo hasta aquí, no sé, ¿tú ya te entretenió? ¿Te entretuvo? ¿No te entretuvo, Óscar? ¿Te sentiste ya mal desde el principio o cómo? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? A mí me entretuvo, como tú dices, porque evidentemente es una secuencia muy espectacular, aunque ya te digo que esos detalles de construcción de personajes, ¿no? de guión, a mí me chocaron desde el mismo momento en que los vi, porque cuando ves el dolor del protagonista con su esposa, pues tú dices, oye, pues
pues, ¿sabes? No me importa, ¿sabes? No me importa tu dolor. Y eso lo pensé desde el principio. Y yo creo que se podría haber solucionado, pues no sé, eso, como tú dices, mostrando un poco más de la vida en pareja de esta gente. O sea, mostrando, yo que sé, a lo mejor a modo de flashback, muestras cómo se conocieron, cómo se enamoraron, yo que sé, cómo era su vida en pareja, yo que sé. Pero vamos, es que empieza la película y simplemente se preparan para la guerra y se van a batallar y ella muere. O sea, no los conoces de nada. No sabes cómo es su relación, no sabes cómo se conocieron, cómo se enamoraron, nada. Entonces, pues, no te permite empatizar con ellos. Así que, desde luego, la secuencia es espectacular porque tiene muchos efectos especiales y demás, pero de resto, ya te digo que la trama flojea. Y ahora estaba yo pensando, a propósito de esto de la ciudad construida justo en el mar, y es que me parece, no sé qué pensarás tú, o sea, yo lo digo ahí improvisadamente, pero me parece que es un poco inverosímil que los romanos pudieran ganar esa batalla. Me refiero. Los romanos en barcos se acercan a una muralla y con torres de asedio y demás la conquistan. Y es como en plan, oye, pues se supone que la posición fuerte, la posición defensiva de los de la muralla, tienen las de ganar porque, no sé, o sea, son los romanos los que tienen que invadirles. Entonces, a mí me parece un poco extraño que los romanos ganen tan rápido, digamos, cuando, por ejemplo, me recuerda a la situación de otras ciudades, ¿no? Fortificadas en el mar, similares como podría ser la ciudad de Tiro, en el próximo Oriente, ¿no? En la franja siro-palestina. Tiro era una ciudad inexpugnable por el hecho ese de que estaba, digamos, en el mar y de hecho, para conquistarla, Alejandro Magno tuvo que construir, ¿no? Un dique súper enorme para conectar la tierra con el mar y desde ese momento así sí se pudo conquistar Tiro, porque Alejandro Magno construyó ese dique, pero a Alejandro Magno nunca se le ocurrió, oye, yo voy a utilizar la flota para conquistar Tiro. Entonces no sé yo hasta qué punto es posible que los romanos pudieran ganar esa batalla y encima tan rápidamente. Lo único que se ve, que si te fijas, se ve cómo revientan la puerta y entran por la puerta. Yo entiendo que desembarcan tropas en la costa, en la parte de tierra, que no da esa parte de la muralla, desembarcan y asedian y atacan todo lo que es la puerta, porque luego se ve cómo se rompe la puerta y entran todos los legionarios, entran ahí en plan masivo. Entonces yo imagino que entran o ganan o vencen, no por la parte de la muralla, sino por la parte de la puerta principal que la consiguen asaltar, ¿no? La ciudad. Entonces, bueno, al final, las escenas a mí me gusta. Al final, que caiga él y luego toda la escena esa de representación cuando él se despierta o parece que está semi-inconsciente y se aparece el barquero, bueno, dos barqueros, ¿no? Porque van Caronte y su hermano gemelo, ¿no? Porque van dos en la barca, ¿no? Que van a recoger a la mujer y hacen el simbolismo ese de la otra vida, del paso a la otra vida, ¿no? Que se quiere también reflejar un poco en lo que era aquella imagen de Gladiador cuando salía por el campo de trigo, que se veía la mano allí, ¿no? Como haciendo ese simbolismo de paso al inframundo, del paso de la vida a la muerte. ¿Está bien logrado lo del barquero? Sí, me parece interesante, pero con que hubiesen puesto un barquero también hubiese estado bien. No hacía falta poner dos hombres tirando la barca, porque a lo mejor la gente ahí se confunde un poco con Caronte, ¿no? Lo confunde un poco a Caronte con quién es el otro que va con él, ¿no? Entonces, queda un poco ahí el paso del Estigia, ¿no? No, me parece bien traído, ¿eh? No es una cosa que me llame la atención especialmente, pero bueno, pienso que es un detalle que también lo han tenido en cuenta, ¿no? Es un simbolismo y una metáfora bastante interesante del paso de la vida a la muerte, ¿no? Y luego cuando lo recogen de allí, lo sacan del mar, lo llevan de esclavo, pues ya empieza todo el periplo. Y ahí ya empieza ahí empieza a bajar un poco, ¿no? Porque aún tiene cierto interés la batalla y luego ya vas viendo que, hostia, se parece mucho a lo que fue la primera película de Gladiador, ¿no? Entonces, yo ahí ya empecé a ver ciertas cosas cuando lo meten en el barco, los llevan allí, le cura la herida a su amigo, que me parece que el amigo este es el que salía en Spartacus, en Sangre y Arena, que era
el doctor que salía allí, que entrenaba a los gladiadores, que también había salido, que había hecho de embajador de los persas en 300. O sea que, imagínate, ¿no? Son actores que en principio tienen cierto carisma, tienen cierto peso, ¿no? Pero a mí, cuando entremos un poquito más a analizar el peso de los actores, ya a mí el Paul Mescal a mí ya no me impactó. No lo vi ya como un hombre con carisma, como podía ser Russell Crowe en la primera. O yo qué sé, yo veo, por ejemplo, mucho más carismático a Pedro Pascal. O sea, si haces la misma historia, pero con el general Acacio, con Pedro Pascal, te queda un peliculón. Un peliculón porque este hombre tiene portento, tiene peso. A mí el muchachote pues con todos mis respetos, yo no lo había visto a este señor en ninguna película. Y tampoco veo que tenga una fuerza como podía tener Máximo Décimo Meridio, ¿no? O en este caso el general Acacio, ¿no? Lo veo como más imponente, ¿no? El general que se convirtió en esclavo. Repites lo mismo, pero coño, tienes un personaje que mola mucho, como es Pedro Pascal. No tienes a este chavalín que le falta... A mí le falta chispa, yo no lo veo, ni cuando hace de esclavo, cuando no habla que lo llevan allí al Ludus, que no habla ahí como... No, cuando Máximo no hablaba, daba miedo. A mí me daba miedo un tipo así que no sé, que no habla, que ahí el hispano, pero a a mí realmente no me ha gustado la interpretación de Paul Mescal, ¿eh? No lo veo yo con... Es más, te voy a decir algo que a lo mejor, que ya sé que Ridley Scott lo tuvo que desmentir también en un comunicado, porque al final le preguntaron que cómo es que no utilizó al mismo actor que hizo de Lucio en la primera película, al chico Spencer, no sé cómo se llama, y lo utilizó para hacer de hijo de Máximo y de Lucila. Digo, si lo tienes ahí. Y dice, lo leí en una entrevista, y decía, no, porque claro, no me gusta repetir actores, y luego va y me mete al senador Graco, me mete a la Lucila, me mete... ¿Y estos no los has repetido, muchacho? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Spencer no te mola? ¿No estaba cacha? Pues haberle avisado con tiempo para que se mazara un poco, ¿no? Para que fuera al gimnasio. Pero yo creo que hubiese sido un acierto muy, muy bueno utilizar al mismo personaje evolucionado y que fuera la misma persona el que te hiciera de Lucio. No tienes que poner otro personaje nuevo, porque ya lo que hace es perder un poco la credibilidad. Eso me pasó viendo, por ejemplo, Espartaco. Cuando murió el pobre muchacho que hizo la primera temporada de Espartaco, ¿vale? Pusieron al otro que lo intentó suplantar, pero yo tenía en la cabeza al primero. Entonces, al final, fue una causa trágica. Realmente no tuvieron otra opción porque el hombre falleció y tuvieron que cambiar de actor, ¿no? Pero aquí que tienes la posibilidad de ponerlo, si estás haciendo lo mismo con la madre, porque estás utilizando a Lucila, la misma personaje, Connie Nielsen, ¿vale? Si la estás utilizando, incluso utilizas al senador Graco, al Derek Jacobi, pobre hombre, que ya estaba en las últimas ya, pues un señor mayor, ¿vale? Pues utiliza al muchacho también. Utiliza esa baza. Yo pienso que hubiese sido más interesante, porque a mí el Paul Mescal, sinceramente, durante toda la trama de la película no me llama la atención, ni lo veo que sea un personaje que tenga carisma, ni que tenga... Y fui con mis amigos, que no son expertos en Roma, ni mucho menos, y me lo decían, me decían, joder, este tío... ni fu ni fa, como que no tiene mucho talento interpretativo, o a lo mejor el guión, como tú decías al principio, no le ha dado pie a poder hacer una actuación brillante, ¿no? Porque luego haces el análisis, luego haremos el análisis, pero, por ejemplo, Denzel Washington, que es un actorazo, tampoco le dan la oportunidad de convertirse en de brillar, ¿no? Tampoco le van a dar el Oscar por hacer este trabajo. No sé qué opinas tú de Pedro Pascal. Si quieres analizamos un poco los personajes, ya que hemos entrado. ¿Qué te parecen los personajes? No hay frases épicas, ¿no? No hay a mi señal irá y fuego, todo lo que hacemos en vida tiene que ver con la eternidad. Sí. Estas grandes frases que nos dejó la primera, ¿vale? Conoció a un hombre que miró a la muerte a los ojos, ¿no? ¿Y quién era ese hombre? Dímelo tú, era tu padre, ¿no? Joder, te quedas ahí como diciendo, hostia, qué planchazo le ha pegado ahí al cómodo, ¿no? Y ahora te encuentras que aquí en esta película no hay ni una sola frase que valga la pena. Es que no hay tiempo ni de lucirse. Y los personajes son absolutamente planos, hasta el punto de que Cómodo podía ser un psicópata, ¿vale? Que Joaquin Phoenix lo hizo perfecto, pero es que Caracalla y Guetta, sobre todo Caracalla, me parece un diverso funcional en época romana, con todos mis respetos, pero me parece que sea un deficiente que está haciendo de emperador, porque lo ponen de una manera que parece que todos los emperadores de Roma sean unos depravados, unos psicópatas y unos locos. Yo creo que intentan imitar, cuando nombra más adelante cónsul a su mono, me parece ya la payasada más grande intentando imitar a Calígula. Entonces, dices,
Y lo de Calígula, que yo con todos mis respetos, eso de nombrar senador a su caballo, las fuentes lo han interpretado así, pero yo entiendo que la frase que diría Calígula en su momento diría, si hasta mi caballo puede ser senador. Pero no, de ahí a que nombraras a su caballo senador hay un trecho, ¿no? Es interpretativo. Siempre ha quedado esa historia, pero es como un poco faltarle al respeto al Senado, diciendo, sois unos inútiles, si hasta mi caballo podría hacer de senador. Entonces, lo del mono es un símil y lo han intentado adaptar un poco a la paranoia de los emperadores, pero es que no hubo emperadores normales, hubo muchos emperadores buenos y normales, y incluso Caracalla y Geta entiendo que no eran unos desquiciados depravados que llevaban al imperio, a Roma a su desaparición, porque eran seres corruptos. O sea, es que ya pam, 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 pam. O sea, la imagen que te estás llevando ya de los personajes es letal. Y cuando te ponen estos personajillos, porque al final no hacen ni papeles brillantes, porque no tienen ni la capacidad, quizá, ni el guión les da para más, pues que ninguno, tío, yo es que no se salva nadie, yo qué sé, mira, Connie Nielsen, digo, vale, la Lucila, digo, bueno, mira, la mujer, pues, dentro de lo que cabe, dentro del elenco, yo me quedo con ella y con Pedro Pascal. Es que de los demás, sinceramente, ninguno me llama la atención, pues que no hay ningún personaje que te marque. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y no solo lo digo como historiador o como espectador de cine, sino que también lo digo como actor, porque yo soy actor aficionado de teatro desde hace 20 años y la verdad es que es flipante cuando uno no tiene un buen guión, tampoco puede desarrollar sus cualidades como actor. Bueno, Denzel Washington mismo es un actor tremendamente bueno, buenísimo, de los mejores que existen. Pero si no le das un buen guión, si no le das una buena construcción de personajes, no te va a poder sobresalir. Igual que Pedro Pascal, que también nos ha enamorado completamente por otros papeles que ha hecho y demás. Y incluso el caso de Joseph Finn, que es el que hace de Geta, del emperador Geta, que en esta película no destaca nada, pero a todos nos enamoró, por ejemplo, haciendo el papel del Heavy en la 4ª temporada de Stranger Things, que ahí sale también, ¿no? En esa 4ª temporada de Stranger Things, pues ahí nos enamoró ese personaje. Y yo creo que esa es la cuestión, ¿no? De los guiones, que pueden permitir a una persona sobresalir y mostrar todas sus capacidades interpretativas. Y aquí, como tú decías, no hay nadie que destaque, no hay grandes actuaciones, ni hay frases memorables, ni hay ni siquiera una banda sonora que se te quede grabada. Es que no hay nada, no hay nada. Tenemos, y de hecho, a lo mejor incluso conscientes de que no hay nada, están todo el rato de forma machacona recordándote la primera película. Fuerza de honor, el máximo, vemos la armadura, o sea, muestran incluso a Russell Crowe, ¿no? Muestran a Máximo en varios momentos de la película. O sea, están constantemente recordándote lo buena que era la primera, lo buena que era la primera, mientras que ellos no aportan nada. Entonces es una cosa bastante delirante en ese sentido. Entonces yo creo que es una película muy floja que le hicieron exclusivamente con la idea de ganar dinero a través de la nostalgia de la primera. Y ya está, o sea, porque no tiene nada. O sea, el único motivo por el que podrías ir al cine a ver Gladiator 2 es por sus escenas de acción y por sus efectos especiales. Pero incluso eso, hoy en día, sorprende mucho menos que hace 25 años. Porque hoy en día estamos acostumbrados a los grandes efectos especiales, por ejemplo, de las películas de Marvel o de las películas de Star Wars, o en general, cualquier película blockbuster de gran presupuesto, pues tiene unos efectos especiales bastante buenos. Así que estás acostumbrado a ello. Hombre, los efectos especiales, la verdad que el CGI es bastante justo, sobre todo en esa primera escena que ya dime tú a mí, que cuando Máximo Décimo Meridio va a las provincias y combate y hace sus pruebas para entrar a gladiador y tal, lo ponen a luchar contra otros gladiadores profesionales y tal, pero tío, una manada de babuinos rabiosos, macho, que parecen monos sacados de un laboratorio de investigación, monos rapados, una mezcla ahí de... Tío, hace falta que tú pongas a prueba a los
Gladiadores, yo ahí me parece que Ridley pegó uno de sus primeros patinazos radicales. De eso sí que ahí ya se había fumado algo, porque realmente, tío, pon a luchar contra hombres, tío. Yo no recuerdo a gladiadores luchando contra animales ni bestias, porque para eso estaban los venatores, que eran los cazadores, los venatores, ¿vale? Que se hacían las venatios, que eran las cazas que se hacían antes. Pero estos no eran ni gladiadores, o sea, eran cazadores. Entonces, poner a luchar contra una manada de monos rabiosos y morderse ahí sin armas, que parecía una lucha, que digo, ¿cómo le muerde el brazo al mono? Si va a pillar de todo. Es que hubiera cogido de todo, cualquier tipo de enfermedad rara, ¿no? Pero, ¿y el mono? Si el mono salta, el mono no va a atacar a la gente. El mono lo primero que hace es buscar una manera de huir. Y con esa altura que tenía el anfiteatro aquel de provincia, el mono se escapa rápidamente. O sea, es que no tiene ningún sentido. Ahí me pareció ya algo que dije, no puede ser. Ahí empezó como un poco todo lo que he ido viendo hasta ahora, pues bueno, lo acepto, puedo entretenerme, sé lo que veo, me gusta, pero tío, ¿para qué metes a los monos esos ahí? ¿Qué esperas conseguir? Es que no lo entiendo. Para que luego hacer una escena en la que cual se sienta en el comedero y los demás se burlen, los demás gladiadores se burlen haciendo se burlan de él. Para conseguir todo ese efecto has tenido que hacer esa mierda de escena, porque realmente a mí me ha sobrado. Ahí ya me empecé a mirar a mis colegas y les dije, me miraban ellos, que ya sabían a lo que iba, y me dijeron, hostia, Sergio, dice, esto es que ya la gente se quedaron flipando. Cuando salieron, lo primero que me dijeron fueron, ¿y los monos? Ya no dijeron los tiburones, dijeron, ¿y los monos, tío? ¿Qué pintan esos monos ahí? Sí. ¿Qué pinta? Es que no lo entiendo, Óscar. Yo ahí dije, macho, tío. Yo ya creo que el único motivo por el que los ponen ahí, de forma totalmente inverosímil, es mostrar, como tú decías, el contraste entre una Roma superpoderosa, omnipotente, que puede hacer de todo, que puede ponerte unos monos, o que puede ponerte unos tiburones en una naumaquia, ¿no? Una Roma omnipotente frente a una Roma depravada, una Roma decadente, en la que se destruye a sí misma, en la que los emperadores son siempre egoístas, son siempre unos asesinos sanguinarios, son siempre unos déspotas que no hacen absolutamente nada bien. Y yo creo que son dos visiones totalmente contradictorias. Me refiero, ¿cómo una potencia puede mantenerse como algo súper potente, súper omnipresente, omnipotente, al mismo tiempo que no tiene constantemente unos buenos gobernantes que le permitan mantenerse en esa posición de poder? Es decir, si Geta y Caracalla eran tan nefastos gobernantes, ¿cómo es posible que Roma se mantenga como la superpotencia que era? Pero, y tampoco es que nos estén mostrando a los otros magistrados, no nos muestran a nadie más, nos muestran un senado que no pinta nada, pero después tú te preguntas, ¿cómo se gobierna Roma? O sea, según la visión de Ridley Scott, ¿cómo se gobierna el Imperio Romano? Porque aquí solo nos muestran a unos emperadores que tienen la edad mental de un niño de 5 años y que no gobiernan, simplemente están constantemente de fiesta, de juerga, peleándose entre ellos, y es como en plan, hola, vale, pero ¿y quién gobierna un imperio romano tricontinental? O sea, hola. ¿Y cómo se mantiene ese imperio omnipresente, omnipotente, que nos quieres hacer vender? Yo creo que todo adolece de muchos fallos. Por ejemplo, en la primera, o sea, tienes ahí a Joaquín Phoenix, que hace un papelón de cómodo, que tú sabes que no es el cómodo de la historia, no es el cómodo real, pero que es un papelón porque el tío, sin grandes aspavientos, sin mostrarse súper mega depravado, construye un personaje súper redondo, súper creíble, que no es que sea un sanguinario, un déspota porque le da la gana, sino porque tiene toda una construcción psicológica del personaje, porque se siente menospreciado por su padre, ¿no? Al principio lo muestran como una persona que se siente menospreciado por su padre, después que intenta agradar al público, ¿no? Que intenta ganarse el favor del pueblo con los juegos, que desprecia al Senado, etcétera. Vamos, que tiene una construcción psicológica de personaje. Mientras que aquí, ya te digo, aquí nos muestran a dos tíos
que tienen la edad mental de un niño de 5 años, que hacen lo que les da la gana y que no muestran ningún trasfondo acerca de por qué se comportan como se comportan. Simplemente alguien les ha dado el poder, porque tampoco nos enseñan cómo han llegado al poder, alguien les ha dado el poder y ya está. O sea, ellos hacen lo que les da la gana y van maquillados que parecen que los han puesto con la escopeta de maquillaje de Homer Simpson. Oye, ¿y no echas en falta la figura de una gran mujer ahí dentro Por entre supuesto. los hermanos? Oye, Eso es otro tema. Eso es otro tema. Aquí las mujeres en la película son mujeres floreros que están, pues eso, de acompañante sexual a los emperadores o lo que sea, pero el único personaje femenino de la película es Lucila. Pero no está el gran personaje femenino de esta época como es Julia Domna, la madre de Geta y Caracalla y la esposa pues del anterior emperador que era Septimio Severo. Y me parece que no tiene ningún sentido no incluir a esta mujer porque es un personaje tremendo, ¿no? Como todos sabemos. Entonces me parece que deberían haberlo incluido. Los dos hermanos son unos desequilibrados, pero ella era precisamente la que equilibraba esa balanza, ¿no? Porque al final es una gran mujer o fue una gran mujer y, hombre, poner dos emperadores rubios y con facciones arias, ¿vale? Facciones muy blancas, cuando su padre era de Leptis Magna, Septimio Severo era del norte de África, y Julia Domna era de Mesa, de la zona de la frontera de Siria, vamos, yo creo que era de todos menos rubios. Tendrían que haberte salido, pero bueno, son detalles que dices, oye, tendrás un poco en cuenta, porque Macrino, bien que lo ponen negro, ¿vale? Y se ve en la Guardia Pretoriana, en las legiones, muchos legionarios que ya son de color. Y eso es un dato muy interesante porque en ese momento, en ese año 200/211, diríamos que el Imperio Romano era tan grande que ya había una multiculturalidad, ¿vale? O sea que podías encontrarte, no es el Imperio Romano de tiempos de Augusto, donde no había tantas etnias cohabitando dentro del orbe romano, pero en este momento sí, está muy bien traído, o sea, poner personajes de color me parece perfectísimo, vamos, que encaja muy bien, es que debería ser, pero los emperadores, para mí, son fundamentales que tendrían que ser por lo menos un poco mulatos, ¿no? Porque esa mezcla entre el norte de África y la zona de Oriente Próximo, ¿vale? Pues tendría que traer eso a colación. Ahora, voy a decir, y vea, después de decir que he hecho en falta a Julia Domna, que hubiese sido un papelón y hubiese puesto una mujer ahí que hubiese hecho un papelón increíble, porque tuvo mucho poder y mucha influencia, hubiese sido un puntazo brutal. Tengo que decir que la escena de la llegada al puerto de Ostia, me encanta la ciudad de Ostia. La recreación que han hecho, las maquetas que han hecho, la maqueta de Roma, cuando también el triunfo del general Acacio, cuando llega a Roma en su cuadriga, creo que es una cuadriga, no sé si son 4 caballos lo que tira o es una viga, no me acuerdo ahora, pero sí que es verdad que esas maquetas están muy bien logradas. Me gustan. Ha tenido rigor, lo ha hecho bien. Igual que he criticado lo otro, los malditos monos, ¿vale? Los malditos babuinos esos del desierto, voy a decir que también está muy bien logrado el tema de la ambientación y de la maquetación y de todo lo que es el escenario, ¿no? Lo que representa Roma, lo que representa Ostia, está muy chulo. Ahí tengo que decir que por lo menos esos dineritos se han notado, esos denarios. Bueno, yo tengo que decir que aquí, a propósito de lo que dices, volvemos a caer en los mismos tópicos de todas las películas de la antigua Roma, y es que nos presentan una Roma 0% policromada. Sí. O sea, todos los edificios, todos los arcos, todas las cosas son de mármol, tal y como los vemos hoy en día. No hay rastro de color, no hay rastro de nada. O sea, todo es 0% policromado. Mientras que, por ejemplo, yo invito a la gente a que ponga en Google la estatua de Augusto de Prima Porta para saber cómo era realmente y cómo podíamos esperar que fueran otras estatuas, los arcos, ¿no? Los arcos triunfales y toda esa clase de cosas que desde luego no eran como las vemos hoy en día. Eso sete, el arco de Tito, eso sete, que es un arco de una arcada, me parece, ¿no? El de Tito, el que simboliza, que tiene una inscripción muy pequeñita, pero sí que es verdad que le falta color, le falta detalle. Yo quiero entender, Óscar, voy a romper una lanza en favor de mi amigo Riley y decir,
Es que, claro, en el año 200/211 ya se había desgastado un poco el color de las figuras y de los monumentos. No seas tan exigente, hombre, que también es que lo quieres todo al mínimo detalle. Es un poco ahí, pobre hombre. Si es que yo imagino que le dijo ahora al asesor, Riley, amigo, que todo esto es policromado, ¿eh? Dijo, bueno, es igual, ya se ha desgastado por el paso del tiempo. Y estos dos emperadores corruptos, en vez de dedicarse a mantenerlo y a restaurarlo, están haciendo sus orgías y sus bacanales y sus historias y sus espectáculos grotescos. Es que yo creo que cuando Hollywood hace una película o una serie sobre la antigua Roma, tiene que comprar el pack, ¿no? El pack completo del imaginario colectivo de la antigua Roma. Lo que se piensa la gente que era la antigua Roma. Entonces te compran el pack y entonces te lo ponen todo de bloque. La Roma 0% policromada, los emperadores depravados y malísimos, el Senado que no pinta nada y que es súper pequeño, por cierto, hay pocos senadores, los esclavos remando en las naves de guerra, ¿no? Que eso no lo mencionamos en el ataque de Numidia, que no lo mencionan, pero parece dar a entender que la gente que está remando en las naves de guerra que llegan a Numidia eran esclavos, cuando sabemos que no, que no, por favor. La gente que remaba en las naves de guerra no eran esclavos, eran marineros libres y asalariados. Igual que cuando hacemos una película del antiguo Egipto, no, los esclavos no construyeron las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza las construyeron asalariados libres que estaban por ahí trabajando. No fueron esclavos trabajando a latigazos. ¿No fueron extraterrestres los que lo construyeron? Pues no, aunque sorprenda decirlo, no fueron extraterrestres. Porque Ridley Scott no ha hecho las películas todavía de la construcción de las pirámides. Ridley Scott hizo Exodus. Hizo Exodus, que película, ¿no? Con Christian Bale, basada en la historia de Moisés. Y ahí creo que sí, en una de las escenas recuerdo que se muestra esclavos construyendo no las pirámides, pero sí monumentos para el faraón. Y es bueno, mientras no salgan monos babuinos construyendo las pirámides, lo que me quedaba por ver. Entonces yo creo, en definitiva, que quieren, cuando hacen una película sobre romanos, tienen que hacer el pack completo y transmitir todos los bulos y todas las fake news posibles, habidas y por haber. Y por supuesto, en este pack entra todo lo que sabemos que no eran así los combates de gladiadores, ¿no? Que también muestran en esta película. Vuelven a repetir el manido tópico de los combates de gladiadores como una lucha anárquica, sin ningún tipo de reglas, en la que todo el mundo luchaba a muerte y había todo el rato sangre y amputaciones y todo tipo de cosas horribles. Mientras que en la realidad, gracias a toda la documentación que tenemos y a los libros que han salido, sabemos que los combates gladiadores tenían sus reglas, tenían incluso árbitros, que estaban en la arena vigilando porque el combate fuera justo y fuera con las normas que sabían que tenían que seguir. Y aquí no se respeta nada de eso. O sea, ni se respetan las equipaciones, los armamentos, los tipos de gladiadores, nada. Por eso lo que importa es comprar el pack. Si me permites, Óscar, al hilo de esto, pues sabed que está recientemente publicado tanto en YouTube como en iVoox. Tenéis el programa que grabamos con Fernando Liño y con María Engracia Muñoz Santos sobre Gladiadores, Valor ante la muerte, que es el último libro que han escrito, el último ensayo que escribieron para Despertaferro. Entonces, simplemente tendréis que ir a Filmoteca y buscar en programas recientes ese análisis que hicimos sobre el mundo de la gladiatura y sobre la realidad de la gladiatura y no la ficción que vemos aquí, pero que no hubiese costado tampoco mucho mantener un poco el rigor, ¿no? Rara vez, por no decir nunca, veríais a un gladiador combatiendo con un animal, ¿vale? Lo hemos hablado antes, los que cazaban eran los buenatores, ¿vale? Entonces, entramos en la dinámica de que los tigres de Gladiator 1 no estaban ni encajaban en nada, pero bueno, la escena está chula. Y aquí pues nos encontramos con también más escenas de combates contra animales.
Y ya lo del rinoceronte, mira, yo sé que los romanos traían todo tipo de animales, jirafas, rinocerontes, hipopótamos, leones, cocodrilos incluso, ¿vale? Lo puedo entender, pero ahora, ver a un tipo montado en un rinoceronte como si fuera un caballo, vamos, macho, pon el rinoceronte solo, te lo acepto, te lo compro, puedo pensar, vale, no está mal, pero un tío montando un rinoceronte como si fuera un caballo de guerra, no, tío. O sea, esa escena me parece un poco cutre salchichera. Un CGI bastante malo también, ¿eh? No sé qué opinas tú, pero el CGI del rinoceronte me recuerda a un CGI de hace 20 años o de hace 30, porque los monos ya eran cutres salchicheros, de gráficos de la PlayStation 1, pues estos serían de la PlayStation 2. Porque al final, tío, con el año 2024 no me digas que no tienes una CGI más interesante o más bien adaptada y más correcta como para meterla aquí. No sé, que ya me parece cutrilla la escena, porque no me gustó mucho, la verdad, ese combate contra Tigris de las Galias. Molaba 1000 veces más con los tigres aquellos. Era más chulo. Que no era real, pero molaba mazo esa lucha contra los tigres y contra el Tigris de las Galias. Pero contra este del rinoceronte, no sé, a mí no me gustó, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso te diré que es increíble cómo la lucha con el tigre del Gladiator 1 se ve más real que la lucha de Paul Mescal, de Lucio, contra los babuinos. Me refiero que han pasado 25 años, tenemos unos efectos especiales hoy en día que son absolutamente alucinantes, y aún así parece más creíble lo de Gladiator con el tigre del año 2000 que lo de los babuinos en 2024. O sea, es una cosa bastante flipante. Bueno, y quien dice rinoceronte, dice ya luego lo del tema de la naumaquia, por ejemplo, ¿no? Porque al final, la batalla de Salamina, digo, está chulo. Sí, pero ojo, batalla de Salamina, troyanos contra persas. Y es como yo entiendo que quiero entender que esto sea un error de traducción. Yo espero, porque... Yo me quedé flipando, o sea, es que precisamente fui al cine a ver la película con unos amigos que son filólogos clásicos, y aún así, aunque sean filólogos clásicos, no historiadores, cuando dijeron batalla de Salamina, troyanos contra persas, mi amigo hace... Yo quiero entender, madre mía, que es un error de doblaje, ¿eh? A ver, espero. No creo. Ya la veremos en original cuando salga y la veremos en casa tranquilamente, porque yo no pago ¿por qué este ataque tan gratuito contra la historia antigua? Me refiero, tanto costaba saber que la batalla de Salamina fue de griegos contra persas, más aún sabiendo que troyanos y persas nunca coincidieron en el tiempo. O sea, los persas como civilización se desarrollaron siglos después de que los troyanos hubieran caído. Entonces, nunca se habrían enfrentado entre ellos porque no coincidieron en el tiempo. O sea, estás hablando de 600 o 700, 800 años de diferencia. Claro. Pero ya desapareció en el año 1100 y pico antes de Cristo. Y claro. Los persas el imperio Ciro lo fundó en el siglo VI. Sí. O sea que estás hablando de 6 siglos de diferencia. Entonces, al final, estos pequeños detalles, para el público no ducho en materia histórica, se lo puede llegar a creer que los troyanos llegaron a luchar contra los persas, cuando es algo que no ocurrió. Pero bueno, dejando aparte... Es súper gratuito, Sí. Tú dices, ¿por qué lo ponen? O sea, con lo sencillo que sería ponerlo bien. Claro. ¿Y los tiburones en agua dulce? Bueno, claro, pero antes de meternos con los tiburones, yo quería incidir en el tema de la naumaquia mismo. Porque, a ver, especifiquemos. ¿Existieron naumaquias en la antigua Roma? Sí, por supuesto. Las tenemos documentadas. Existieron varias. Hizo una Sexto Pompeyo, hizo una Julio César, hizo una Augusto, el emperador Claudio. O sea, hubieron varias a lo largo del tiempo. ¿Existieron naumaquias específicamente en el Coliseo? Pues por lo visto sí. Sabemos que existieron al menos 2, pero a pequeña escala.
Claro. O sea, tenemos una naumaquia que organizó el emperador Tito precisamente por la inauguración del Coliseo en el año 80. Y después, supuestamente, Domiciano organizó otra naumaquia en el Coliseo en el año 89 para celebrar la victoria sobre los dacios. Y aquí hay que añadir el matiz. Incluso en estas dos naumaquias, pues el agua que se metería en el Coliseo sería muy poca porque no permitiría mucho. Entonces a lo mejor estamos hablando de 1 metro de agua e incluso se dice si acaso los barcos que se meterían en el Coliseo serían a pequeña escala y con ruedines porque habría tan poca agua que los barcos no se moverían normal, sino que necesitarían unos ruedines para moverse por la arena del Coliseo. Pero vamos, el caso es que sí hicieron. Pero una vez que Domiciano construyó los subterráneos del Coliseo, nunca más se pudieron hacer naumaquias allí porque evidentemente no se podía inundar la arena porque no soportaría la arena el peso del agua y se derrumbaría sobre los subterráneos. Así que nunca podríamos haber tenido una naumaquia en tiempos de Geta y Caracalla. Pero es que incluso partiendo de la base de obviar este detalle, también la película es incoherente con lo que sucede en Gladiator 1. Y es que en Gladiator 1 vemos como los tigres salen del subterráneo del Coliseo. O sea, en Gladiator 1 vemos como se abren unas trampillas, ¿no? Y aparecen los tigres. Entonces, eso nos está dando a entender que, según la visión de Gladiator 1, ya existen los subterráneos del Coliseo. Así que no tiene sentido que en la 2 inunden el Coliseo porque no soportarían el peso de ese agua. Hay que entender y hay que tener claro que muchos espectáculos de naumaquia no se hacían en el anfiteatro Flavio, por supuesto, sino que se habilitaban recintos específicos cercanos al río Tíber que se pudieran inundar y que se pudiera después evacuar el agua, ¿no? Entonces, como tú bien dices, en el momento en que Domiciano construye ya en los subterráneos, esas plataformas elevadoras para subir bestias, para subir animales, para subir guerreros y gladiadores, pues eso sería inviable. ¿Por qué? Porque el agua inundaría todos esos bajos. Y claro, aparte, con lo que tú bien dices, no soportaría el peso y la estructura caería, ¿no? La arena caería sobre esos subterráneos, ¿no? Entonces, al final, sí que están documentadas las naumaquias, pero en recintos especiales, ¿no? Incluso Claudio sí, creo que llevó una naumaquia a un lago a no sé cuántos al lago kilómetros. Fucino. Correcto, se hizo allí una naumaquia, César también la hizo en un recinto específico, Trajano también construyó un recinto específico para Y hacerla. Augusto. Y Augusto, o sea que imaginaos, ¿no? Sí que están documentadas las naumaquias, un espectáculo que imagino digno de los dioses, ¿no? Pero en este caso, pues no, y con tanta agua que parece que, claro, para que, no solo para meter un tiburón, sino ¿cómo trasladas un tiburón tú? Cuando sabes que el tiburón se tiene que mover, ¿vale? No puede quedarse quieto un Sí. tiburón. ¿En qué De recinto hecho, lo trasladas tú? ¿En qué recipiente lo llevas tú hasta el Coliseo y lo o metes sea, en agua dulce? Un tiburón en sí. agua dulce, pero a ver, mete un cocodrilo, muchacho, que mira, ahí Dos About to Die, pues mira, por lo menos tuvieron la vista de no meter un tiburón, ¿no? Y los pedazos de tiburones que meten, ¿no? Que dices, Sí, joder, yo para creo que esto es peor. En este sentido, esto es peor que Those About to Die. De hecho, en Twitter he visto algún debate acerca de si sería posible meter a tiburones en el Coliseo. Me refiero, he visto a historiadores debatiendo acerca de si sería posible meter a tiburones en el Coliseo. He visto a algunos tratando de defenderlo, de defender la idea, en el sentido de que, por ejemplo, sabemos, ¿no? que los romanos poderosos, ¿no? Los más ricos, tenían viveros de peces que estaban súper bien alimentados, que era una cosa súper tocha, ¿no? Súper bien montada. Pero claro, una cosa son peces que son pequeñitos, ¿no? Fácilmente alimentables, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que un tiburón es un animal grande, es un animal que necesita una comida ingente, ¿no? Que se mueve, ¿no? Que intenta escapar. Entonces, a mí la logística de poner a un tiburón en el Coliseo me parece imposible. Porque estamos hablando de que hay unos romanos que van al mar abierto y de algún modo atrapan tiburones.
de algún modo. Los atrapan vivos. Y de algún modo los transportan vivos desde el mar abierto hasta la ciudad de Roma y los meten en el Coliseo. O sea, imagínense lo que tendrían que hacer para conseguir eso, porque el tiburón, para empezar, se muere si no tiene agua. Así que lo tienes que tener constantemente metido en agua. Y es como en plan, hola, ¿en qué tipo de recipiente metes en la antigua Roma a un tiburón para trasladarlo sin que se escape, sin que se muera? Para trasladarlo desde el mar abierto en un barco que llega al puerto de Ostia y después del puerto de Ostia a Roma. O sea, me parece súper inverosímil. Tienen que estar constantemente en movimiento. Un tiburón no puede estar parado, entonces tiene que estar constantemente moviéndose. O sea, al final, ¿qué espacio necesitaría para eso? Además, añade otro extra. Tienes que llenar el Coliseo de agua salada, porque el tiburón no es un animal de agua dulce. Sí. Entonces, ¿cómo llevas también esos litros y litros y miles de millones de litros hasta el Coliseo y metes los tiburones allí? Es que no tiene ningún sentido. Bueno, ¿es espectacular la escena? Sí. Vale, sí, está bien, la naumaquia, es chula, tiene su historia, es divertida, es emocionante, sabes que cuando se caen al mar, cuando se caen al agua van a ser devorados, tiene su qué, tiene su historia, ¿no? No está mal la escena también. Dentro de la fantasía fumada de Ridley, pues mira, yo digo, es divertida si sabes que es una cosa que nunca ocurrió y que nunca podría haber ocurrido. Es que es inviable. Yo pienso que es una cosa inimaginable que hubiese ocurrido. Pero bueno, es dentro de esa imaginación, de esa Roma corrupta y de esa Roma depravada, ¿no? Entra dentro de esos... Y aquí quería contar una cosa, y es que ¿no? A lo mejor no te habías dado cuenta, pero sí que se hizo una naumaquia con motivo de la batalla de Salamina en la antigua Roma, y fue precisamente la de Augusto. La de Augusto fue una naumaquia celebrada en un lago construido es profeso para eso, y el emperador precisamente hizo el motivo mitológico, ¿no? El motivo histórico de la batalla de Salamina. Esta naumaquia sabemos que la hizo en el año 2 a.C. para celebrar la inauguración del templo del dios Marte Vengador. Y gracias a las fuentes sabemos que en ella participaron unas 30 naves, no 2 como lo que estamos viendo aquí. En ella participaron 30 naves y estamos hablando de birremes y de trirremes, y por lo que sabemos participaron 3.000 soldados, sin contar a los remeros, es decir, que serían muchos más. Así que podemos estar hablando a lo mejor de 4.000 hombres metidos en el lago artificial, participando en esa naumaquia. Así que aquí conectamos, ¿no?, con lo que tú decías al principio del programa, de que la historia de Roma es mucho más apasionante de lo que cualquier película nos quiere contar, porque aquí en la película vemos una naumaquia de 2 barcos, mientras que en la historia real de Roma vimos que hubo una naumaquia de 30 naves y más de 3.000 hombres. Es espectacular, eso sí que hubiese sido digno de verlo, eso sí que habría pagado yo lo impagable por ver ese espectáculo y representando la batalla de Salamina, ¿no? Una de las grandes gestas de la Grecia clásica, ¿no? Sí. Bueno, dentro de lo que cabe, pues la historia evoluciona, todo es una trama de conspiración para derrocar a los emperadores, y luego aparece la figura de este Macrino, ¿no? De este Macrino que es un lanista, bueno, no diría ni lanista, es un esclavista lanista que tiene un ludus de provincia, imitando lo mismo que hizo en la primera película con Próximo, ¿te acuerdas? Que también era un provinciano que era lanista, que tenía una escuela de gladiadores. Aquí no se le da tanta importancia a la escuela de gladiadores, pasa muy desapercibido el tema de la formación de gladiador, del ludus, de cómo se trabaja en el ludus, de cómo es la vida de gladiador. Aquí ya va directamente al meollo, ¿no? Venga, vamos todos para el Coliseo. O sea, no te das ni cuenta que ya estás en el Coliseo. De los babuinos pasas al Coliseo, ¿no? No hay tampoco una transición, ni se ve un proceso, ni una formación, ni cómo era la vida dentro del ludus, que hubiese sido muy interesante también, ¿vale? Aquí ya es el rey. El Jano ya es el rey del ludus, que ahí tiene su entrenador privado, cuando le hacen lo de los remos, es el que corta la pana, el que maneja allí con el médico ese, que le han intentado poner al médico ese como un poco en contraposición a
al personaje, a Juba, que tenía en la primera, ¿no? Que siempre hay un protagonista y el amigo del protagonista, ¿vale? Y me da la sensación de que falta contenido, ¿no? A nivel político también, la conspiración, no hay muchos datos, se ve a Lucila siempre conspirando, que Lucila realmente llevaba muerta muchísimos años, porque murió al poco de que su hermano subiera al trono, porque precisamente intentó orquestar, o dicen las fuentes, que intentó orquestar una conspiración junto a su segundo esposo, que no era Máximo Décimo Mérido, no os preocupéis, era un senador romano, ¿vale? Un oficial del ejército romano, de Marco Aurelio, ¿vale? Que intentó orquestar esa conjura contra Cómodo y Cómodo la acabó matando. O sea, que llevaba ya muchos años muerta Lucila. Bueno, a ver, acepto que esta trama de intentar vengar un poco o limpiar el nombre de su familia, sabiendo que Lucio podía estar vivo, que era el único heredero de la estirpe, sí, de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, vale, te lo acepto, ¿no? Y esta trama con Acacio, que quieren derrocar a los locos, vale, sí. Bueno, y lo mismo, si te fijas, es que tengo el ejército acantonado en Ostia. Y esa escena es que es la misma que cuando Máximo intenta acabar con Cómodo. También tiene al ejército acantonado en Ostia. 5.000 hombres, tal día vendrán. Está todo muy orquestado. Es que es todo igual, igual, tío. Cambia un poco. Intenta variar, Ridley. No me metas la misma trama, porque al final es una conspiración. Alguien que lo ve, se chiva y acaba pasando esto. Y quien lo ve, pues la esclava que todo el mundo sospecha que dices. Cuando está hablando con General Acacio y dice no sé qué de los hermanos, está la esclava que se ve por ahí el fondo y le dice, ya, esclava, vete. Ya sabes que es esa la que se va a chivar. Es que queda claro, ¿no? Entonces, es muy evidente, ¿no? Y luego Macrino con ese doble papel, porque a mí Macrino hasta este momento me parecía un personaje interesante. ¿Vale? Tiene su historia, su esclavista, su Antonio Próximo, es lo mismo que Próximo. O sea, al final no deja de ser él. Pero luego ya gira, ¿no? Y la ambición personal de este Macrino lo hace meterse en tramas políticas, que si con este senador, que si con el otro, que si con los emperadores, a comerle la oreja a uno, a comerle la... Y esa evolución yo creo que es muy forzada. A mí realmente no tiene peso. Estás desprestigiando y desaprovechando un personaje como Denzel Washington y lo estás convirtiendo en un trilero de 3 al cuarto, como hicieron lo mismo que el Tenax del Dos of to Die. Es que me parece que es lo mismo, ¿no? Realmente meterse en política cuando un tío que es lanista, ¿qué opciones podría haber tenido de llegarse a convertir en senador? O llegarse a convertir en segundo cónsul después de un mono. Compartir consulado con un mono, ¿no? Es que no lo veo yo, es que no tiene enganche, le falta mucho ritmo a la película, se podía haber hecho de otra manera, no enganchan ni los personajes ni la trama. A mí es que realmente el personaje de Macrino me parece totalmente inadecuado para la situación. No creo que sea ese el proceso que tiene que seguir un personaje. Y aquí incluso te diré que mezclan varias cosas, te hacen un potaje aquí para crear al personaje de Macrino que no tiene mucho sentido. Sabemos que existió un hombre llamado Macrino que procedía del norte de África y que llegó a emperador romano. Sí. El Macrino, emperador, existió, ¿no? Como dijimos, gobernó algo más de un año entre el 217 y el 218, pero no era un comerciante de esclavos o un lanista. Macrino, antes de llegar al puesto imperial, era prefecto del pretorio, por ejemplo. Fue prefecto del pretorio, es decir, jefe de la guardia pretoriana. No era un comerciante de esclavos. Y antes de ser prefecto del pretorio, también tuvo varios cargos. Ya trabajaba para los emperadores desde los tiempos de Lucio Vero. O sea, desde el Principado Conjunto de Lucio Vero y Marco Aurelio, este hombre está trabajando para los emperadores. Así que no era alguien ajeno al poder, no era alguien que se dedicara al comercio de esclavos, ni mucho menos. Entonces, pues eso, lo cogen de una manera bastante inverosímil en la película. Y yo creo que esto también es súper gratuito, porque habría salido mucho mejor si colocan a Macrino como una persona que ya estaba en el poder
y que después da un golpe de estado y se hace con el poder asesinando a los emperadores o lo que fuera. O sea, si tú presentas a Macrino como lo que era, ¿no? Como el prefecto del pretorio, pues tiene más sentido porque como jefe de la guardia pretoriana, pues tiene el poder para después matar a los emperadores, ¿no? Y hacer ese golpe de estado y acabar él como emperador. Vamos, que eso sería mucho más vendible que ponerlo como simplemente un comerciante de esclavos que se gana la confianza del emperador cara a cara y así por la cara lo nombra cónsul junto con el mono. Entonces, pero se gana la confianza en nada y menos, en un telediario, claro. que dices, es que tampoco es real, no es verídico. Un hombre Sí. de la nada que se dedica a ser un lanista en el anfiteatro, que llega a tener esa influencia sobre los dos emperadores, que pueda meterse y codearse con senadores y que llegue a ser nombrado cónsul. Y es más, que inste al hermano para que mate al otro hermano. Sí. Al final es que es poco creíble la trama, Sí. cuando la historia ya de por sí es bastante más interesante. Sí. Que poniéndolo de prefecto del pretorio allí, pues le das un poder que ya podría tener, ¿no? Y metes a otro que haga de esclavista. Y no hace falta que haya un lanista que sea tan importante, porque parece como que quiera recuperar los personajes y los roles Sí, de sí. la primera película, ¿no? Y quiera hacer, pero dándole un añadido, ¿no? A ese lanista próximo. Lo único que quería era triunfar en el Coliseo, ¿vale? Que su escuela, su ludo se convirtiera en el más importante, ¿vale? Este hombre ya no solo quiere eso, ya está ambicionando cosas supremas, cuando para acceder a esos cargos políticos se requería un estatus social, se requería un cursus honorum, se requería tener mucho dinero, que a lo mejor este hombre sí que lo tenía de los negocios turbios que llevaba, sí, pero no tenía el nombre, ni tenía la fama, ni tenía la posibilidad, ni la ascendencia para convertirse en un personaje público, ¿no? Que pudiera optar a una magistratura de este tipo, ¿no? Y pasando por encima y por delante de todos los senadores. Y nadie dice nada, ¿eh? Nadie dice ni mu. Sí. O sea que al final es poco creíble, ¿no? Cómo llega allí y se presenta y habla con Lucila y la engaña y la otra dándose cuenta de que le está tomando el pelo. Vamos, yo pienso que ahí falla. Mira, a mí el personaje que más me ha gustado es el general Acacio, ¿vale? Porque me recuerda mucho a Máximo. Al final lo venden como un personaje leal a Máximo, como que fue uno de los que estuvo allí con él, ¿no? Vale, perfecto, pues tira de ahí, tira de Acacio. El niño, para mí, Lucio es un personaje secundario. Primero, que odia a los romanos, que no asume lo que es. A ver, chato, que no te acuerdas de tu madre o que reniegas de ella. A ver, chato, que te salvó la vida, que tenías 12 años, que te iban a matar, que eras el objetivo de cualquier que quisiera optar al trono. Te salva la vida y tienes ese rencor hacia tu madre, que lo que ha hecho es y todo ese montaje familiar para Fernalia de que te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, y luego te quiero mucho, ay, sí, mami, dices, hostia, queda muy Y forzado. la transición no tiene mucho sentido. No. O sea, como tú dices, es que la construcción de los personajes, más allá del rigor histórico, la construcción de los personajes es que floquea, hace aguas. O sea, tú ves a ese protagonista, que debería ser el personaje más importante, y es que no entiendes cómo evoluciona. O sea, primero construimos el personaje en base a la ira que siente por la muerte de su esposa. Y entonces él está empeñado en la ira contra Casio porque es el que ordenó la muerte de mi esposa, etcétera, etcétera. Pero es que después, una vez que muere Acacio, el personaje se queda vacío porque ya no tiene esa ira que le motivaba a luchar. Entonces es como en plan, hola, ahora resulta que voy a luchar para, yo qué sé, para librarme de los emperadores o para librarme de Macrino o yo qué sé, porque no se da ningún tipo de justificación. O sea, el personaje pierde completamente su ser, pierde completamente su motivación desde el momento en que muere Macrino. Y encima, pues eso, no lo mata por mezcal. Entonces, pierde totalmente la motivación y después, de forma artificial, vuelve a querer a la madre, vuelve a querer a Roma. Y es como en plan, hola, no he visto la transición desde el momento de odio a Roma, odio a mi madre por haberme abandonado, hasta el momento de me voy a reivindicar como nieto de Marco Aurelio y amo a mi madre y la quiero rescatar de la muerte. Entonces, yo creo que esa construcción de personajes, ese guión, flojea muchísimo. No es como en Gladiator 1, en el que
a lo largo de toda la película vemos la enemistad entre Máximo y Cómodo, y esa enemistad se construye y no se explota hasta el final, hasta que muere Cómodo y después muere Máximo, y se explota durante toda la película, mientras que aquí esa motivación que tenía el personaje acaba a mitad de la película cuando matan a Casio, y después tú te quedas en plan, oye, ¿y para qué más? O sea, quería la cabeza de Acacio y el otro parece que todo esto está orquestado para brindarle la cabeza de Acacio, como si Macrino le estuviera brindando la oportunidad de matar a Acacio, ¿no? Y luego defiende, no, esto es lo que piensan de vosotros, así tratáis a un héroe de Roma, el héroe que ha matado a tu mujer y que llevas toda la película intentando matar, y ahora de repente ya te cambia la percepción y ahora ya dices que es un héroe de Roma y tal, y vamos, construyamos una Roma nueva. Pero bueno, hasta llegar aquí hay un momento que la madre es prisionera por haber traicionado y luego aparece en la jaula en la celda del Jano, de su hijo, de Lucio, totalmente libre, y luego vuelve a estar encarcelada. ¿Y qué pasa? ¿Que le han dado un permiso penitenciario para salir a ver a su hijo y entregarle el anillo? A ver, hay incongruencias de guión, ¿no? Entonces, no se entiende. A eso me lo explicaron mis amigos. Me dicen, ¿pero cómo ha salido esta mujer si estaba prisionera por traición y ahora vuelve a estar libre y va a ver a su hijo y luego vuelve a estar encarcelada por Macrino? Dice, no me falle. Cuando le da el anillo, que le dice a su amigo el médico, vea hostia y entrega ese anillo y diles que es de Lucio Vero Aurelio, el nieto del emperador Marco Aurelio, no sé qué. Y el otro dice, pues vale. Y dice, y dame las llaves. Dice, chato, si te da las llaves, ¿por qué no coges tú el anillo, te coges el caballo y te vas a las tropas acantonadas allí y vuelves con el ejército que es leal a Acacio y que es leal a Marco Aurelio? Tío, ¿qué haces? ¿Mandas a uno que corres el riesgo de que no entregue el mensaje y el mensajero entra allí en un campamento romano como el que entra por su casa y se baja del caballo y aparta a un soldado y entra allí y le da el anillo al general y el general se lo cree? Es decir, hagámoslo con un poquito más de rigor, pero no ya de rigor histórico, de rigor para entretenerme. Que quiero creerme la historia. Si es que al final la trama pierde fuelle. Para mí, desde la muerte de Acacio, todo lo demás de la película sobra. Sobra, no es necesario, porque es alargar una situación que al final concluye de una manera previsible y bastante cutre salchichera. Porque cuando escapa Macrino del anfiteatro Flavio, que dices, ¿para qué te escapas si tienes todos los pretorianos a tu servicio? Se escapa y se va hacia el ejército enemigo, que es el ejército que viene contra él. Y va para allá. Y además, este Jano, Lucio, sale detrás de él y pasa por todas las filas de los pretorianos y nadie le para. No sé qué pensáis. O sea, llegados a esta altura... estamos poniendo en evidencia que el problema de Gladiator 2 no es que sea mal a nivel histórico. El problema de Gladiator 2 es que su guión es muy flojo, su construcción de personajes es muy floja, la trama no se sostiene. Me refiero que como producto de entretenimiento es muy flojo, es muy deficiente. Entonces, no es ya solo que tenga muchos fallos históricos, sino que como película no funciona. Porque Gladiator 1 tendrá infinidad de fallos de rigor histórico, pero como producto, como película, está muy bien. Te lo crees, me refiero, emociona, ¿no? Es épica, es entretenida, tiene buenas interpretaciones, frases memorables, una banda sonora que se te queda grabada a fuego, mientras que esta no tiene absolutamente nada. No tiene ni siquiera un guión atractivo o unos buenos efectos especiales que te asombren. Y aquí no habíamos mencionado una cosa en la que yo me he fijado y bueno, que nos mencioné un poco anteriormente, que es el Senado. El Senado, aparte, ¿no?, de que tiene muy pocos miembros, ¿no?, como es habitual en todo tipo de representaciones, aparece como que solo hay un par de decenas de senadores. Resulta que los senadores van vestidos con una túnica con una franja negra.
Y corríjanme si me equivoco, pero la franja era púrpura, no negra. Correcto. Entonces, me parece un detalle súper gratuito también, porque ¿qué costaba poner una franja púrpura en vez de una franja negra? Digo yo. Correcto. Sí, al final nos acercamos casi ya a la hora y media. Yo iría ya dando las últimas pinceladas. Queremos haceros entender sobre todo esto, lo que decía Óscar, ¿no? Que no la hemos atacado ni la estamos atacando solo desde el punto de vista del rigor, que eso entra dentro de los planes, es previsible, ¿vale? Pedimos simplemente un producto que entretenga. Y a mí, excepto la primera parte de la película, lo demás no se me ha hecho tampoco atractivo ni entretenido. Entonces, recomendación, ir a verla. Si os gusta, pues os gusta. Y hay muchas cosas más que comentar, así que yo creo que podemos darnos vidilla y hacerlo de forma más rápida para que no nos quede mucho más largo de lo que está quedando. Y aquí quería, no podía dejar pasar unos detalles que se muestran en la película, y es que en todo momento te muestran que Roma supuestamente solo tiene una entrada, solo tiene un acceso, ¿no? Un camino que lleva a Roma. Cuando sabemos, ¿no?, que en la realidad Roma tenía al menos 8 puertas, ¿no? Tenía 8 puertas, mientras que aquí solo hay una. Y encima, esa única puerta que hay tiene un arco en cuya cima tiene a la Luperca con los bebés Rómulo y Remo mamando, ¿no? Cuando sabemos, ¿no?, que bueno, se estudia que incluso la Luperca no podría ser de la antigua Roma, ¿no? Incluso se estudia el hecho de que podría ser una escultura medieval. Pero bueno, sea romana o sea medieval, lo que sí está claro es que los bebés son un añadido posterior. Los bebés, Rómulo y Remo, ¿no?, así esperando mamar de la loba, son un añadido del Renacimiento. Concretamente creo que están datados en 1471. Así que nunca podrían estar en esa estatua de la Luperca de la antigua Roma, si es que se hizo en la antigua Roma. Así que no podemos encontrar esa Luperca con los niños tal y como la vemos en esa entrada a Roma. Entonces, son detallitos, ¿no?, que nos cuecen y que nos hacen sacarnos de la película. Igual que, por ejemplo, un fallo garrafal, ¿no?, que seguro que se ha dado cuenta más gente, como es el tema de las inscripciones epigráficas en inglés, no en latín. O sea, vemos, por ejemplo, se mencionan los textos de Virgilio y vemos que estamos en una casa que tiene los textos de Virgilio, que los ve Lucila, en la pared. Pero los textos están escritos en inglés, no en latín. Entonces es como en plan, ¿hola? Yo entiendo, esto es para que la gente, el público lo entienda. No, Claro. Si lo pones en latín, la mayoría de la gente no está capacitada para entender el latín ni para leerlo. Claro, pero Entonces, tú dices, creo que aquí es una hola, licencia. inglés en la antigua Roma. Es una licencia y rompo aquí una lanza en favor de Riley y digo, más que nada porque va dirigido a una audiencia, sobre todo inglesa, ¿vale? De lengua inglesa, anglófona, ¿vale? Y lo que quiere es que se entienda la inscripción, ¿vale? Entonces yo creo que va un poco por aquí. Venga, yo esto se lo perdono, yo tampoco soy ahí tan radical como tú. Yo voy a hacer de poli bueno ahora y le digo que puedo llegar a comprender que haya esta inscripción. Pero bueno, si lo haces, hazlo con todo, ¿no? También es verdad que sale un arco con una inscripción en latín. Entonces, Sí. o todo en inglés o todo en latín. No me vayas Sí. mezclando idiomas, ¿no? Al final. Sí, al fin y al cabo, lo que se busca es que las frases importantes sean las que están en inglés, pero después hay muchas otras cosas en latín. Entonces, como en plan, oye, chico, pues, ¿sabes? Sé coherente. O todo en inglés o todo en latín, pero no simplemente lo que a ti te interesa que salga en latín, o sea, que salga en inglés, o sea, no tiene ningún sentido. Y otra cosa que no tiene sentido y que es muy gratuito. O sea, ya sabemos, ¿no?, que las muertes de los personajes no son como fueron así, ¿no? O sea, ni Caracara murió así, ni Macrino murió así. O sea, eso lo vamos a obviar. Pero hay otro detalle en el que yo me fijé que es súper gratuito y no tiene sentido. Y es que en un momento dado, Caracalla le dice a Macrino que está resentido con su hermano, con Geta, desde el principio, desde que eran niños, porque desde que estábamos en el útero de nuestra madre, ya él me intentó matar. O sea, dice que eran hermanos gemelos, cuando sabemos que no,
que Geta y Caracalla no eran hermanos gemelos, que Caracalla era mayor y Geta era el hermano menor. Entonces, eso me parece muy gratuito, porque en plan, ¿vale? Sí es cierto que Caracalla y Geta se llevaban mal en la vida real, pero ¿qué necesidad hay de hacer los hermanos gemelos? Puedes hacer, pues como en la historia real, un hermano mayor con un hermano menor que se llevan mal y uno mata al otro. Pero no hay necesidad de hacer los hermanos gemelos. O sea, eso es algo súper gratuito que no tenía sentido hacer. No hacía falta, quiero decir, para construir esa enemistad entre Caracalla y Geta. Pues sí, todos estos detalles que vamos nombrando son añadidos de rigor y cosas que creo que el oyente y el videoyente tendría que saber para conocer la verdadera historia un poco de estos emperadores, ¿no? Que al final no se trata de aprender historia, pero tampoco se trata de enseñarla mal. Si es que al final es eso, ¿no? No vamos a aprender, pero hay mucha gente que por desgracia sí que va al cine o a las novelas para aprender. Por eso hay que cuidar mucho los detalles. Yo siempre lo digo cuando escribo las novelas, lo he dicho antes al principio. Busco el rigor exquisito. ¿Para qué? Para que nadie me pueda decir que mi novela, aunque sea una novela de ficción, peca de no explicar la realidad. Entonces no cuesta nada beber de las fuentes y, como hemos dicho también, el rigor y la historia es suficientemente entretenida para hacer un producto muy interesante. Entonces, si en Roma, la serie de Roma de HBO, lo intentaron y por lo menos se ajustaron bastante, yo entiendo que Riley podría haber hecho un producto mucho mejor. Aparte, y voy a hacer como una conclusión, como una palabra de esas lapidaria, una frase lapidaria, es decir, si con Gladiator 1 ya quedaste sembrado y quedaste elevado a las cimas del Olimpo, ¿para qué haces esto? Es que no es necesario hacer un reproducto, como le hemos dicho antes, ¿no? ¿Cómo le llamabas tú, Óscar, a este Una tipo de... recuela. Una recuela, es O decir, sea, una volver a mezcla explicar lo de mismo. remake y secuela. Claro, vas a hacer lo mismo, porque es el mismo producto. Innova, haz otra peli, no le pongas Gladiator 2, ponle otro título. Es que desvincúlala. ¿Por qué? Porque no es necesario seguir la historia. Es que la historia de Roma es tan amplia y está llena de tantas de historias épicas y momentos épicos que podrías haber hecho una película de cualquiera de esos. Incluso ambientarla en una época y darle tu parte de ficción. Si dices que los historiadores, nadie estuvo allí para decirte cómo era la historia de Roma de verdad, pero no era necesario, desde mi punto de vista, volver a seguir esta historia, ni rehacerla sentando los mismos pilares, ¿eh? Porque al final no cambia prácticamente nada. Y por lo menos habértelo currado dejando que los actores hicieran interpretaciones buenas con un guión de calidad. Porque es que al final la historia va perdiendo fuelle y es una lástima porque 25 años después te ha dado tiempo de pensar mucho. O sea que, y me parece que lo que iba, las primeras ideas que tenía eran incluso más extrañas, porque quería hacer que Máximo volviera de la muerte y todo. O sea, que quería, o sea, imagínate las historias que tenía Ridley pasándole por la cabeza. O sea que al final nosotros la hemos tenido que ir a ver. Yo, sinceramente, si no hubiese tenido que hacer, ni hubiese querido hacer este vídeo, a lo mejor me hubiese esperado para verla cuando saliera en alguna plataforma, ¿vale? Gratuita, de estas de Netflix, Amazon, tal. Pero también es verdad que tenía las expectativas bajas, pero cuando fui pensé, uy, parece que va a estar bien al principio. Y luego me di cuenta de que, uy, no, tío, esto ha sido un espejismo, ha sido una gota de agua en un oasis, un oasis es en un desierto enorme, ¿no? Entonces, al final, mi valoración para mí es floja, ¿vale? Y sinceramente, quitando y dejando a un lado la parte del rigor, que eso ya no contaba con ella, ¿no? Pero a nivel de trama, de guión, de interpretación, muy flojita, muy flojita. No. Si esto es un producto para recaudar dinero, lo hará porque tira del nombre de Gladiator 2, de Gladiator 1, perdón, y lo conseguirá, seguramente sacará mucha pasta, pero Riley, amigo, prepárate porque te van a llover por todas partes, porque la película para mí no está, ni mucho menos, no llega ni a la suela de la Caligae de la primera. Sí. O sea que... En ese sentido me recuerda, por ejemplo, a otras secuelas totalmente innecesarias y que quedaron a la altura del betún y que se hicieron simplemente con la idea de sacar dinero. Por ejemplo, el caso más reciente es Joker 2. O
O sea, ¿tenía sentido hacer Joker 2? No. Y bueno, en este caso al menos se metió tremendo batacazo en taquilla porque fue totalmente sepultada por la crítica y demás, y bueno, y por el público. Entonces, está claro, ¿no? Que no siempre se justifica el hacer una secuela innecesaria para destruir a la original y simplemente por ganar dinero. O por ejemplo, 300, el origen del imperio. ¿No? Haces 300, lo peta, es un peliculón, o sea, es 0% riguroso a nivel histórico, pero es un peliculón. Y después, 10 años después, para intentar ganar dinero, haces una secuela vamos, que no tiene ningún sentido a nivel de historia, pero vamos, que a nivel de acción, como producto de entretenimiento, está muy por debajo de la original. Entonces son ejemplos de secuelas que se hicieron simplemente con la expectativa de ganar dinero, pero que no estuvieron ni mucho menos a la altura de la original. Y esta pasará a formar parte de ese club, club selectivo y exclusivo. Y para terminar, yo en un minuto quería, porque no podía quedarme sin las ganas de decir cómo fueron las verdaderas muertes de algunos de los personajes, porque aquí vuelve a entrar un personaje olvidado injustamente, como es el de Julia Donna, que tuvo que ver en varias muertes que diré a continuación. Por ejemplo, cuando Caracalla hizo asesinar a Geta, pues lo hizo en presencia de la madre. O sea, por lo visto, cuando Geta se enteró de que los soldados venían a matarla, corrió a protegerse, ¿no? Con Julia Donna, porque pensó que no lo matarían delante de ella. Y lo hicieron igualmente. Y entonces Julia Donna fue testigo del asesinato de su hijo. Y después, por ejemplo, en el asesinato de Macrino, que no tuvo lugar en Roma, sino tuvo lugar en Capadocia, es decir, muy lejos de Roma, ¿no? En la península de lo que hoy es Turquía, pues ahí también tuvo un papel, digamos, la familia de Julia Donna, porque sabemos que su hermana, Julia Mesa, su sobrina, Julia Soemía Baciana, y su sobrino y futuro emperador, su sobrino nieto, Heliogábalo, conspiraron para acabar con Macrino. Entonces, vemos como estas mujeres que fueron totalmente ignoradas y silenciadas en la película, pues tuvieron un papel en la vida real que yo creo que habría sido interesante también mostrarlo en la película. Así que, desde luego, es un producto totalmente flojo, un producto totalmente sin sentido, que no sé si hará mucha taquilla o no, pero que desde luego no funciona como producto de entretenimiento, no funciona como película, y ya te digo, o sea, es una cosa totalmente olvidable, totalmente que lo ves y no tienes ganas de volverlo a ver, que espero que no reciba premios, como sí recibió Gladiator 1, y que el año que viene nadie se acordará de Gladiator 2. Esperemos. Y yo quería añadir que, a su vez, Caracalla murió en el año 217 en plena campaña, o sea, dirigiéndose hacia Persia, hacia la frontera de Persia, de Partia, ¿vale? De Oriente, y cuando fue a evacuar, se alejó del campamento a hacer sus necesidades, y allí Macrino ya había orquestado su asesinato mediante un guardia pretoriano que lo ejecutó mientras se aliviaba, ¿vale? O sea, que imaginaos lo divertido y lo interesante y cómo molan las maneras reales en las que murieron esta gente. Sí. Necesitas montar todo este espectáculo cutre salchichero, porque al final mira cómo los matan y mira cómo mueren y cómo enseña la cabeza allí Macrino, lo del mono proclamado cónsul. Venga, me parece ya una ida de olla y una aberración. Por eso, los 3/4 de hora últimos de la película se podrían haber obviado, ¿vale? Entonces, dicho esto, tened en cuenta que es nuestra opinión, que podéis verla, que a lo mejor os gusta. Os leemos en comentarios. Dejad los comentarios en los vídeos de YouTube de Historia o en el podcast de Calamares a la Romana, porque todo el mundo puede opinar, todo el mundo es libre de opinar y podemos creernos que os guste. No tiene por qué no gustaros. Hay gente que le ha gustado, hay gente que no. Yo creo que la opinión va a estar y la crítica va a estar muy dividida aquí, ¿no? Como en Gladiator 1, a nivel de rigor histórico fue flojita, pero de espectáculo fue brutal.
se llevó los premios Oscars merecidos, yo creo, desde mi punto de vista. Yo creo que este no se va a llevar nada porque realmente no ha hecho méritos y es, como bien dice, una recuela hecha simplemente para ganar dinero y tirar del nombre de la primera, ¿no? O sea que al final, hasta aquí nuestra opinión. Creo que lo hemos dicho todo, nos hemos dejado muchos aspectos, muchos detalles, porque el tiempo apremia, no queremos hacer tampoco un podcast más largo, un programa más largo. Entonces, sobre todo importante, dejadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones, os leemos, os respondemos y suscribíos a nuestros canales, a todos los canales de Óscar, de Historia, que lo tienen podcast y lo tienen YouTube, ¿vale? Podéis suscribíos al suyo y suscribíos a los nuestros, sobre todo. Y tened presente, también antes de despedirme, que están ya vigentes las fechas y los programas de los viajes que vamos a hacer con Grupeando, ¿vale? O sea, que tenemos ese Atenas de las guerras médicas donde iremos a ver precisamente Salamina, ¿vale? Pero la Salamina real, la de los griegos, no la de los troyanos, ¿vale? Quizá de aquí a un año nos vayamos allí a Capadocia, Asia Menor y podamos visitar los restos de la Sagrada Ilion de Troya. Pero de momento este 2025, para marzo, finales de marzo, tendremos Atenas. Para finales de julio tendremos Pompeya, con Herculano, con Paestum y con una inmersión en el subacuática en el yacimiento de Baiae. O sea, imaginaos lo que vamos a ver. Y estamos ultimando la Roma secreta porque en vez de hacerla a finales de julio, lo más probable es que tengamos algún cambio, ¿vale? Y lo hagamos a principios de julio en compañía de otro podcast, ¿vale? O sea que hasta aquí puedo leer. De momento todo está negociándose, ¿vale? Pero es probable que la fecha de la Roma secreta cambie. Así que ya sabéis, info@grupeandotour.com, enviáis vuestro correo, preguntáis lo que tengáis que preguntar y veniros de viaje con nosotros. Os haremos vivir una experiencia mucho más interesante que la de Gladiator 2, que al final no es más que ficción. Nosotros os enseñaremos la realidad. Así que ya sabéis. Óscar, un placer. Espero que hayas estado cómodo aquí. Te he ido cortando al final para apurar un poco, que seguramente se han quedado cosas en el tintero, pero un placer haberte tenido aquí, haber compartido contigo este análisis y esperamos que lo que tenga que venir a nivel de género de cine o de series de romanos, pues que sea más interesante que lo que hemos visto hasta ahora, porque la verdad es que de momento ha sido una pena. Muchas gracias a ti, Sergio, por acogerme en tu programa. Ya sabes que es un gran placer para mí. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos vean y que nos escuchen, tanto en iVoox como en Spotify, como en YouTube, como en el medio en el que prefieran. Si hacemos este programa es gracias a ustedes, gracias a la audiencia, así que muchísimas gracias por seguirnos. Pues nada, como decía nuestro amigo Letrosco, sed felices, luchad por vuestros sueños, id a ver Gladiator y que los dioses te paren. Nosotros no podemos deciros lo que vais a encontrar, más o menos os lo hemos explicado, pero sobre todo id con la idea de que no va a ser lo que visteis en la primera. ¿No? esa idea borradla de la mente. Así que un gran octobrazo y sobre todo nos vemos y nos escuchamos en los siguientes programas. Un saludo.